Bueno, Gracias, pastor. Gracias. bendiciones, hermano. Un abrazo, bendiciones. Chao a Chao, todos. chao. Chao, chao. Ya, mis hermanos, bueno, si Felipe, Saúl alcanza a conectarse, alcanza, ya va a quedar grabado en todo caso. Yo igual después les voy a enviar el link, ya porque ya se está grabando, o sea, ya está quedando grabado. Ya, entonces, como les dije delante, voy a presentar esta diapositiva o esta lámina. No sé si se ve bien en sus computadores ahí, ustedes me pueden decir, o en el celular, si se les ve bien. Sí, se ve Sí, yo bien. veo bien. Ok, bueno, vamos entonces a hablar sobre el bautismo. Como les dije, son 30 minutos y la idea es que si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer ahora o por interno, como ustedes quieran, ¿ya? Lo importante es, si tienen dudas, salir de esa duda, ¿ya? Pero aquí vamos a tratar de suplir las mayores dudas que puedan tener, ¿ya? Así que vamos a orar y vamos a empezar. Vamos a darle gracias al Señor. Padre Celestial, yo te doy gracias junto a mis hermanos que se han unido en este tiempo, Señor, de preparación para su bautismo, Dios mío, en esta charla, en este discipulado de enseñanza, Padre, de lo que tú tienes preparado para ellos, Señor. Yo te doy gracias por la respuesta, Señor, por el interés que ellos han tenido, Señor, porque tu palabra dice que tú pones el querer como el hacer en nuestros corazones por tu perfecta voluntad. Te doy gracias por ellos y te pido tu bendición sobre sus vidas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces, ¿qué es el bautismo? ¿No es cierto? El bautismo bíblico. ¿A qué se refiere el bautismo? ¿Qué significa la palabra bautismo? Eso vamos a ver ahora. Y bueno, vamos a hacer una introducción que aparece acá en la primera lámina, donde dice introducción, dice yo ya recibí a Cristo, que es lo que cada uno de ustedes hicieron, Demis, ¿no es cierto? Mi hermana Joana, la hermana María y Saúl, ustedes ya dieron ese paso de recibir a Cristo como Señor y Salvador, ¿no es cierto? Ese es el primer paso. Ya no soy esclavo del mundo, del pecado, todo lo que se nos ha enseñado. La pregunta es, ¿qué debo hacer ahora? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿No es cierto? Y uno de los pasos a seguir de todo cristiano, cristiana o discípulo de Cristo es bautizarse. O sea, el segundo paso es el bautismo y el discipulado. Ya dice, todas las personas que han recibido a Cristo como Señor y Salvador, pueden y deben dar el siguiente paso: ser bautizados o bautizadas. La doctrina del bautismo es muy edificante para los cristianos que la estudian con seriedad y cuando le otorgan la importancia que le corresponde. El propósito de este estudio es que el cristiano o los hijos del Señor entiendan bien lo que la Biblia enseña y lo que Dios pretende con el bautismo. Ya, así que en este tiempo lo que vamos a hacer nosotros, vamos a entender bien y vamos a decir lo que la Biblia dice con respecto al bautismo. Una de las cosas que tenemos que entender, que el bautismo no es algo que a mí me vaya a cambiar y a transformar de la noche a la mañana. Ya dejo de cometer errores el lunes 13, ya dejo de cometer errores, dejo de pecar, de hacer algo indebido. No, eso no es el bautismo. Ya el bautismo es lo siguiente, dice, ¿por qué dice Dios en la palabra, ¿no es cierto?, en la Biblia, que debemos ser bautizados? Bueno, el primer versículo que yo quiero citarles está en Mateo 28, 18-20, que es donde Cristo, él asciende a los cielos, entonces le da este mandamiento a los apóstoles. Dice, y Jesús se le acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada o autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días de su vida, hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, lo primero que podemos decir que el bautismo es un mandamiento, ¿ya? Es un mandamiento que todo cristiano debe obedecer. Ya esto no tiene que ver con que si yo quiero o no quiero, incluso con el pensamiento que algunos tienen y dicen no estoy preparado. Ya para bautizarse no tienes que estar preparado, tienes que solamente obedecer porque es un mandamiento.
Después viene obviamente la vida de cambio, de transformación, empieza un camino de discipulado en nuestra vida. Por lo tanto, si usted me pregunta, pastor, ayer, la semana pasada acepté al Señor, o es más, ayer domingo vine a la iglesia como ejemplo y recibí a Cristo en mi corazón, lo hice Señor de mi vida. ¿Puedo bautizarme el domingo? Sí, puede hacerlo. Incluso si usted recibió a Cristo un día antes y puede bautizarse al otro día, no hay problema, porque es un mandamiento. No sé si se entiende hasta ahí. Si tienen alguna duda, me lo dicen, ¿ya? Entonces dice acá, ¿por qué dice Dios en la Biblia que debemos bautizarnos? Bueno, lo primero que dijimos es un mandamiento. El punto A dice acá, porque el bautismo es el primer acto de obediencia para el servicio en la obra de Dios. O sea que ayer se acuerdan que hablábamos de la obediencia y que a Dios le agrada la obediencia más que cualquier sacrificio que hagamos. Entonces, lo primero que nosotros hacemos cuando nos bautizamos es un acto de obedecer al mandamiento del Señor. O sea, es obediencia. No tengo que tener el único prerequisito que lo vamos a ver después es haber recibido al Señor, a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero acá no tengo más prerequisitos, sino que lo que estoy haciendo yo a través del bautismo es un acto de obediencia. Y ahí en Mateo 3, miren, qué importante, porque quien nos da este mayor ejemplo de obediencia es Jesús. En Mateo capítulo 3, versículo 13 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía. O sea, Juan decía, ¿cómo yo te voy a bautizar? ¿No es cierto? Diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, Juan le decía a Jesús, y tú vienes a mí. Dice, pero Jesús le respondió, deja ahora que así conviene que cumplamos toda justicia, o la palabra de Dios. Entonces le dejó y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia o en el cual me complazco. ¿Qué quiere decir esta historia? Que la pregunta de Jesús debiera haberse bautizado si era el Hijo de Dios, si era el Hijo que no tenía pecado. Lo más probable es que no, porque el arrepentimiento tiene que ver con esta transformación o este cambio de vida, ¿no es cierto? Del reino de la luz, del reino de las tinieblas al reino de la luz, del reino del mundo al reino de los cielos. Entonces es una transición, es un cambio. Entonces todos los que nos bautizamos es porque un día estábamos en el otro reino, éramos pecadores, ¿no es cierto? Sin embargo, Cristo no tenía pecado. Entonces la pregunta, ¿por qué se bautizó? Bueno, hay un misterio. Jesús dice, es para que se cumpla la palabra de Dios. Yo quiero ser obediente a la palabra de Dios. Eso es lo que nos está demostrando Jesús. Porque aunque Jesús no debe bautizarse, pero sí, él tiene que dar el ejemplo como el hermano mayor. Él tiene que dar el ejemplo del mandamiento, que así como él dio mandamiento, él también tiene que cumplirlo. Por eso que Juan se le opone y le dice, no, tú tienes que bautizarme a mí. Jesús le dice, no, deja que esto se cumpla, tal como el Padre lo estableció. Y termina diciendo, bueno, Juan lo termina bautizando, pero lo más hermoso es que el Padre, hablando desde el cielo, dijo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo alegría, contentamiento, ¿se fijan? O sea que ese acto provoca en que ese acto de obediencia provoca en que el corazón del Padre se alegre. O sea, en otras palabras, mi hermano, cuando nosotros tomamos la decisión conscientemente de bautizarnos, Dios se alegra, el Padre se alegra. Jesucristo, el Espíritu Santo, los ángeles del cielo se alegran porque estamos dando un paso más allá de congregarnos o de creer en Jesús, sino que estamos dando un paso de ser discípulos de Cristo, que es uno de los mandamientos que el Señor nos pide. Entonces, ¿por qué debemos bautizarnos? Entonces, porque primero es un mandamiento, lo segundo es un acto de obediencia. En Mateo 3, lo que acabamos de leer dice, dice claramente que Jesús se bautizó para demostrar su sumisión o sujeción y obediencia al plan de Dios. En el versículo 15 dice, Jesús le dijo a Juan, deja ahora, porque así conviene que cumplamos la escritura. Bueno, entonces, lo que el Señor nos demuestra es
sumisión y, en este caso, obediencia al Padre. Ok, seguimos entonces con la próxima lámina. Como les dije, el estudio no es tan largo porque el tema, aunque es profundo, pero lo que necesitamos saber es lo simple. Dice, en la Biblia las personas obedecían al Señor en el bautismo después de ser salvas, después de confesar a Cristo. Después de haber recibido al Señor, hay personas que se bautizaron directamente. No esperaron mucho tiempo, sino que en el caso, en el primer ejemplo que vemos acá, que sale en la lámina, dice, el primer caso es el eunuco etíope, ¿no es cierto? La mayoría se conoce la historia, a lo mejor si no la conoce, yo le hago un poco de memoria. Dice que este hombre venía a adorar al Señor. Después de venir de Jerusalén, vuelve a su tierra natal, que es Etiopía, y dice la escritura que se encuentra con uno de los apóstoles, y él viene leyendo las palabras que citaban la vida del Mesías, de Jesús, y él no las entiende, y le dice al apóstol, ¿qué es lo que realmente dicen las palabras? ¿Cuál es el cumplimiento? Y ahí este hombre de Dios le explica y le dice, ¿no es cierto?, que Cristo había venido a la tierra, había muerto, resucitado, y que él mandaba a todos los que creían en él en bautizarse, ¿no es cierto?, para entrar al reino de los cielos. Bueno, este hombre, que era un hombre distinguido de palacio, un eunuco etíope, le dice una frase célebre: ¿qué impide que yo me pueda bautizar en este momento? Y el apóstol le dijo: solamente que hayas recibido a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, y aquí al lado hay un arroyo que corre con poca agua, pero en este arroyo te podemos bautizar. O sea que el eunuco no esperó ni 24 horas, ni un año, ni 2 años, ni 5 años, sino que entendió que se debía bautizar en el momento. Ese es un ejemplo. El apóstol Pablo es otro ejemplo. Cuando el apóstol Pablo se convierte camino a Damasco después de ir a matar o a entregar cartas para matar a los hermanos cristianos, cuando él queda ciego y recupera la vista, él de inmediato, en un lapso de 3 días, él tiene un encuentro con el Señor. Al tercer día recibe la vista, y en ese tercer día Ananías, que era un profeta, lo bautiza en un río. Entonces aquí vemos otro ejemplo donde Pablo espera 3 días por las circunstancias y se bautiza. El otro ejemplo era el guardián de la cárcel de Filipo, o sea, el alcaide, el alguacil de la cárcel de Filipo y su familia. Aquí no solamente se bautiza una persona, sino que se bautiza el carcelero, el que mandaba la cárcel, con toda su familia, después que había venido un terremoto. Y él pensaba que los presos habían arrancado. Sin embargo, Pablo y Silas estaban ahí, ¿no es cierto? Y ni uno de la gente que estaba presa se había arrancado. Bueno, él se convierte al Señor, y cuando se convierte manda a llamar a toda su familia y se bautizan todos juntos. Qué lindo, hermano, porque aquí entendemos que el bautismo no es solamente para una persona, sino que si puede bautizarse la familia entera, sería lindo. Imagínense ustedes mismos, bueno, los que tienen hijos, bautizándose con su hijo. Es una linda experiencia, ¿sí? Bueno, avanzamos. Dice, entonces entendemos que, ¿por qué debo bautizarme? Porque es un acto de obediencia y es un mandamiento, ¿no es cierto? Eso yo creo que lo tenemos claro. Lo segundo es, ¿cuál es el propósito del bautismo? Ahora vamos a ver por qué debo bautizarme, cuál es el propósito, el simbolismo, ¿no es cierto? ¿Qué provoca el bautismo en mí? Como yo les dije delante, el bautismo no es un acto de, disculpe la palabra, pero de magia. No es que te toque con una varita mágica y tú al otro día del bautismo cambiaste tu vida por completo. No, el bautismo lo que hace es ingresarte o meterte al reino de los cielos, ¿no es cierto?, para empezar tu vida de discipulado. En otras palabras, es declarar a Jesucristo públicamente como Señor y Salvador. El acto del bautismo, que creo que después lo vamos a ver un poquito, es, al yo ser sumergido en el agua, yo estoy declarando que muero para este mundo, y y al salir del agua, ¿no es cierto?, yo estoy declarando en ese acto que estoy naciendo a una nueva vida, naciendo al discipulado de Cristo, a ser un seguidor de Cristo. O sea, muero a mi vieja vida, muero a mis deseos, muero a quien era yo, y ahora para nacer a una nueva criatura.
Entonces dice, ¿cuál es el propósito? En primer lugar, la palabra bautismo viene del griego baptizo, que significa sumergir. Entonces aquí hay una diferencia con los cristianos católicos, que ellos lo que hacen cuando bautizan a las guaguitas, le tiran agua, se llama aspersión. Por lo tanto, ese rozamiento con agua no es bíblico, no es la manera, no es la forma. Una guagüita puede bautizarse, no se puede bautizar porque no es consciente de pecado. Por lo tanto, a los niños nosotros los presentamos, pero sí a los adultos ya cuando tienen conciencia o una persona de 12 años que ya tiene conciencia puede bautizarse de ahí en adelante. ¿Por qué? Porque tiene que sumergirse en el agua, inmergir, zambullir, introducir, meter en. En segundo lugar, el bautismo es el acto de sumergir en agua a un cristiano. Dice por un ministro cristiano en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es lo que les mencioné antes. En tercer lugar, Romanos 6, 3, 4 dice, habla de los tres propósitos del bautismo. Y esto yo quiero leerles para que entiendan un poco el trasfondo espiritual. Ya vamos a leer Romanos capítulo 6, el versículo 3 y 4. Dice así de la siguiente manera. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva o en nueva vida. Bueno, aquí hay un simbolismo que aunque es profundo, se lo trato de explicar de una manera simple, como le dije delante. En estos versículos Pablo está hablando, asociando el bautismo con la muerte espiritual, no la muerte física, ¿ya? O la muerte al viejo hombre o a la vieja mujer. Y está asociándolo después al salir del agua con la vida o con la resurrección. O sea, está diciendo que por un lado hemos muerto en el bautismo con Cristo, somos sepultados en el agua de forma simbólica y al salir del agua renacemos o resucitamos a una nueva vida. Es un acto, ¿ya? Pero por eso le dije, no es que esto digamos, oh, yo salí del agua y ya no peco más, ya no cometo errores. No, no es así. Vamos a seguir cometiendo errores, pero vamos a ir cometiendo los menos errores posibles con el tiempo, porque nuestra vida va siendo perfeccionada, ¿no es cierto? Bueno, y ahí hay mucho que aprender, pero eso es lo que yo quiero decir. Le dice acá, el bautismo representa la muerte y sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Dos, en el bautismo el creyente está simbolizando la muerte y la sepultura de todos sus pecados, o sea, el Señor nos perdonó todos los pecados y ahí yo estoy simbolizando que toda mi vida pasada y pecado fueron sepultados en las aguas. Y la resurrección a una nueva vida. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque esto no es mágico, que vamos a cambiar, sí tenemos que dar señales de que nuestra vida hoy día es nueva vida. No es el Vladimir antiguo, no es el Demis antiguo, no es Joana antigua, ni María, ¿no es cierto? Ni Saúl, sino que hay un nuevo ser en nosotros que está renaciendo y es una nueva vida en Cristo. Amén. Entonces, eso es lo maravilloso. Todo esto tiene simbolismo, pero a la misma vez tiene un trasfondo espiritual en mí. Hay personas que en el bautismo experimentan llanto. A mí me pasó yo, porque cuando yo me bauticé, recordaba mi vieja vida y yo quería cambiar y no podía. Entonces yo recordaba y yo salí llorando, como una guagua recién nacida. Lloraba porque yo quería cambiar y quería seguir a Cristo. Sabía que la única forma de recibir la eternidad y de cambiar mi vida y que Él perdonara mis pecados era a través de Él. Entonces, como le digo, hay personas que tienen diferentes experiencias, pueden llorar, otras reírse de alegría. Cada uno va a tener su propia experiencia, pero sí en lo espiritual va a simbolizar esto. En el tercer paso dice el bautismo en el creyente se identifica como un verdadero discípulo de Jesús. O sea, lo que estoy haciendo yo es un acto de obediencia, pero me estoy identificando con Cristo.
amén, con Cristo, como un discípulo de Cristo. Bueno, entonces, el paso número 3 ahora, y con esto ya vamos a ir terminando, es cuál es no, perdón, es quién debe ser bautizado, ¿no es cierto? ¿Quiénes pueden ser bautizados, pastor? Porque a mí a veces me llega gente que me dice, pastor, yo quiero presentar a mi hijo, a mi hija. Y lo primero que yo le pregunto es, ¿son creyentes? ¿Creen en Jesús? ¿Entregaron su vida a Cristo? Es el primer requisito, ¿no es cierto? Y en el caso del bautismo es lo mismo. Hay gente que a veces me ha dicho, pastor, yo quiero bautizarme porque quiero empezar bien el año. Pero yo le dije, bueno, pero ¿y aceptaste a Cristo como Señor y Salvador? No, no lo he hecho. ¿Lo quieres hacer? No, pero quiero bautizarme. No, entonces no tiene sentido, ¿no es cierto? Entonces, ¿quiénes deben bautizarse? Como les dije, acá hay un ejemplo del etíope, que se los dije delante para no leer todo el versículo, que era este hombre africano, ¿no es cierto?, de palacio. ¿Quiénes pueden ser bautizados? Acá él dice, le dice a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? La primera pregunta en el versículo 36. Felipe le responde enseguida estableciendo la condición para ser bautizado, es decir, en el versículo 37 de Hechos 8 dice, si crees de todo corazón, bien puedes. O sea, es el primer requisito, ¿no es cierto? Y el único, si se puede decir así, es haber creído en Cristo y haber entregado tu vida al Señor. Ese es el requisito para bautizarse. La tercera respuesta del eunuco dice al declarar, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, ese es el o uno de los requisitos necesarios que tiene que ver con haber confesado a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, la pregunta que yo le hago a cada uno de ustedes es, ¿recibieron a Cristo como Señor y Salvador? Y así es, ¿no es cierto? Porque hemos hecho la confesión de fe, ustedes se congregan, entonces ese es el requisito, mi hermano, haber recibido a Cristo en sus corazones y haber creído que Él es su Señor y Salvador y que Dios lo resucitó de entre los muertos. Entonces, en el punto B dice, los únicos dos requisitos para el bautismo son los mismos requisitos necesarios para la salvación que encontramos. Creer con todo nuestro corazón que Jesús es el Hijo de Dios, declarar con nuestra boca, y en la Biblia no hay ningún impedimento para que seamos bautizados, ¿no es cierto? Entonces, no hay nada que pueda impedir, a no ser que nunca hayamos confesado a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, eso tiene que ver con quiénes se pueden bautizar. Y por último, ¿cuál es el método de bautizar? ¿No es cierto? Porque hay algunos que bautizan en el mar, en el río, en la piscina, otros que no quieren bautizar en piscina porque tienen sus propios conceptos, ¿no es cierto? Pero el método acá, no hay un método, no hay una forma. Hechos 8:36, la gente se bautizaba en la orilla de un río, generalmente porque no habían piscinas en ese tiempo, pero eran los ríos, en el mar también puede ser. Dice, y tiene que ser por inmersión. O sea, la manera, el método es que la persona tiene que ser sumergida. Les voy a leer Hechos 8, 3 versículos para que ustedes tengan claridad también cómo tenemos que bautizarnos y cómo debe ser la ceremonia, ¿no es cierto? O cómo debo, si puedo ser por aspersión o sumergido. Dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puede. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Entonces, acá la palabra está diciendo que cuando subieron del agua, ¿eso qué quiere decir? Que el eunuco fue sumergido en el agua y después salió del agua, ¿no es cierto? Emergiendo a una nueva vida. Entonces, la manera de ser bautizado puede ser en un río, en una piscina, en el mar, pero tiene que ser por inmersión. ¿Ok? Ese es el requisito. Tiene que ser sumergida la persona. Ahora, si hay personas que tienen problemas de fobia o cualquier cosa, uno
trata de hacer un método más sencillo, más simple, y no sumergirlo entero, pero sumergirle por último la cabeza y sacarlo rápidamente. O sea, se pueden hacer ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, el tema es el sumergirnos en el agua, en la forma, en la manera de hacerlo. Jesús lo hizo, el eunuco lo hizo, todos los que nos hemos bautizado ha sido a través de la inmersión. ¿Ok? Y entonces, y el último punto es, ¿qué tan importante es el hecho de ser bautizado? Esta es la última parte, lo importante de ser bautizado. Eh, Acá, claro, el bautismo no es quizás fundamental en el tema de la salvación, ¿no es cierto? En mi salvación personal no es tan relevante, o sea, no influye en el sentido que si hoy día yo acepto a Cristo y Él mañana viene y no por estar bautizado me pierdo, no, sino que el bautismo tiene que ver con un acto de obediencia, es un simbolismo, tiene que ver con mi nacimiento en agua, ¿no es cierto? Como dice la palabra. Y acá dice en Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues eso es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. O sea, el bautismo en cierta manera es un acto que va a ayudarme en el discipulado, que está asociado a mi nueva vida, ¿no es cierto? Y que no impide que yo obviamente sea salvo, pierda o no la salvación si no me bautizo. Entonces, la Biblia dice que somos salvos por gracia sin la necesidad que hagamos buena obra. Bueno, el bautismo dice más adelante si es importante para el servicio cristiano y el desarrollo espiritual. O sea, cuando yo me bautizo, yo estoy asumiendo el discipulado en mi vida con mayor importancia, con mayor seriedad. Cuando yo me bautizo estoy tomando un compromiso con el Señor. Y eso es lo que uno tiene que entender, que el bautismo es importante para mi servicio y desarrollo como hijo del Señor espiritualmente, ¿no es cierto? Hablando o en mi vida espiritual. ¿No es cierto? Acá el punto 2 dice, el bautismo forma parte de la gran comisión y viene antes de enseñar la enseñanza bíblica. O sea que viene el bautismo y después cada uno de nosotros debiera ser discipulado, enseñado, entrenado en la palabra del Señor, etcétera, etcétera. Entonces el bautismo me ayuda a todo esto, a entrar en este mundo del reino de los cielos, a tener un mayor compromiso, a seguir buscando más de Dios, a ser un discípulo de Cristo. Tiene que ver con obediencia. Aquí, hermano, lo único que yo voy a conseguir acá al bautizarme va a ser bendición para mi vida y voy a alegrar el corazón del Padre. O sea, si podemos redondear todo lo que uno habla con respecto al bautismo, tiene que ver con netamente un beneficio espiritual para mí con respecto al nacimiento, al nuevo nacimiento, a nacer a una nueva vida y tiene que ver con que yo agrado al corazón de Dios, el Padre, ¿no es cierto? Entonces yo creo que todos nosotros queremos agradar el corazón del Padre, entonces tenemos que obedecer. ¿Ya? Entonces, eh, esto nos va a ayudar y nos va a bendecir. Y por último, ¿dónde debo ser bautizado? Bueno, lo dijimos delante, eh, es una confesión pública, por lo tanto no debiera ser privado. Debieran haber muchos testigos, por eso que lo hacemos con la iglesia, con familiares, los que quieran invitar familiares, etcétera, etcétera. Eh, Se tiene que hacer públicamente en presencia de la congregación. Los que bautizan generalmente son los pastores o líderes, ¿no es cierto? Tienen la autorización de parte de Dios para bautizar. Y como les dije delante, puede ser en un río, en la playa, en un pozo de agua, en una piscina, incluso de estas que se inflan, donde sea. Ya de eso se trata el bautismo. Ya, como les dije, es un acto de obediencia en el cual alegramos el corazón de Dios. Y los únicos beneficiados en este acto vamos a ser nosotros. Así que, como conclusión, eh, dice acá, el lugar del bautismo no es realmente lo importante. El hecho de que estás dando testimonio público de tu fe o identificación con Cristo sí lo es. O sea, el lugar,
Las personas, el día no es lo más importante, sino que lo más importante es tu decisión y tu testimonio, lo que tú estás haciendo, ¿no es cierto?, delante de los hermanos, amigos, familiares y delante del reino de los cielos. Eso es lo que más importa. Así que esto es el estudio, como les dije, nos llevaba más de media hora y solamente, bueno, las preguntas que ustedes tengan, si tienen preguntas o si no me lo hacen eh, personalmente al WhatsApp, como ustedes quieran. Y ese día, bueno, le hemos dado la información. Nosotros les vamos a pasar unas túnicas porque tradicionalmente lo hacemos con túnicas. Y ahí les vamos a ir dando las indicaciones. Son 4 hermanos los que se bautizan, ustedes y el hermano Saúl, que es nuevo, se bautiza. Así que damos gloria a Dios por sus vidas y gracias al Señor por este paso maravilloso que han dado. Sin duda va a ser un paso importante para sus vidas. Como les digo, traten de preparar su corazón esta semana, eh, tomarlo como más que un acto simbólico, es un antes y un después en sus vidas, un hito, si se puede decir así, un momento especial de sus vidas donde van a tener fotos, van a ver videos en que van a captar ese momento y que después con los años ustedes van a ver la foto y van a decir, este fue el día en que me bauticé. Entonces va a ser un lindo recuerdo también, ¿me entienden? Entonces preparen su corazón, no dejen que el enemigo los deje fuera de esta bendición, porque el enemigo muchas veces se levanta de una u otra manera impidiendo que yo dé este paso, ¿sí? Eso es lo que él busca. Pero el Señor, la iglesia, los ángeles, el cielo, está a nuestro favor para poder dar este paso de fe. Así que mis hermanos, yo llego hasta acá, Dios les bendiga mucho y gracias por estar. Si quieren decir alguna palabra, hola, aquí estoy todavía, sería ideal, quedó grabado, ahí yo se los voy a mandar el link de nuevo y ahí para que lo vean y lo revisen si quieren. Ya, así que eso sería mi hermano. Como les digo, Gracias, gracias, pastor. gracias por haber respondido y por estar ahí, aunque haya sido por Zoom, pero yo creo que les quedó claro y como les digo, si tienen alguna duda, escríbanme o me llaman, cualquier cosa, estamos ahí para responder. Bueno, que Dios les Gracias, bendiga. pastor. Hermana Ivana, Bendiciones. bendiciones. Pastor, Nos estamos bendiciones. Nos, viendo, nos preparémonos. vemos. Bendiciones. Bendiciones, Chao. hermana. Chao, 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 nos vemos. Que estén muy bien.